Bienvenidos amigos al canal YouTube del Museo de Béisbol Venezolano. Recuerden activar las notificaciones. Lo mejor de nuestra pelota está aquí. Soy Carlitos Feo. Hemos realizado hemos participado en muchísimos micros de exaltación, pero créanme que este es uno de los más especiales porque involucra a un grupo de personalidades que han tenido muchísimo que ver con el éxito del béisbol en Venezuela. En este micro exaltación denominado Los Pioneros, tenemos a los fundadores, o aparte de los fundadores de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el señor Martín Tobar Lange, el señor Carlos Lavó, el señor Juan Reggetti. Además, está también Antonio Herrera Gutiérrez, quien en 1965 en la expansión llevó y fundó al equipo de Cardenales de Lara. En la 69-70, el señor Luis Rodolfo Machado Bohórquez hizo posible el regreso del béisbol al estado Zulia. El señor Pablo Morales, de los Leones del Caracas, y además la persona en cuya mente se ideó lo que ha sido muy exitoso, la llamada Serie del Caribe, fue idea del señor Pablo Morales, y también está el comentarista deportivo número 1 en la historia de Venezuela, nada más y nada menos que Carlitos González. Dicho esto, disfrútenlo. Les repito, este es uno de los micros de exaltación más emotivos que hemos presentado a todos ustedes. Adelante. Hoy en día y desde hace muchos años, el béisbol en Venezuela es no solo una pasión nacional, sino también una industria próspera y sólida que ha ido creciendo y desarrollándose de manera indetenible año tras año. Pero todo ese desarrollo ha sido posible gracias a un grupo de hombres visionarios que el 27 de diciembre de 1945 creó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, escribiendo así uno de los capítulos más importantes de la pelota venezolana y dando inicio a un largo camino repleto de momentos inolvidables, anécdotas, ídolos y batallas épicas en pos del triunfo. Martín Tobar Lange, Carlos Lavó, Juan Reggetti y Juan Antonio Llanes fueron aquellos visionarios que estamparon su firma para crear la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, quizás sin imaginar que 70 años después, nuestro circuito rentado es considerado el más sólido y el mejor del área del Caribe. Ingeniero de profesión y uno de los propietarios de la compañía cervecera Caracas, Martín Tobar Lange fue el fundador del exitoso equipo Cervecería Caracas en 1942, cuando esta empresa lupulosa decidió comprar a Cervecería Princesa de Maiquetía con equipo de béisbol y todo, cambiándole el nombre de Cervecería Princesa a Cervecería Caracas, pero manteniendo el mismo núcleo de jugadores y el poderío que le llevó a ser un club temido en el terreno de juego. Con la bandera del puro criollismo como principal motivo de orgullo de la divisa y sus aficionados, el Cervecería Caracas tuvo en sus filas a jugadores de la talla de José Antonio Casanova, quien también cumplió funciones de manager, Ramón Dumbo Fernández, Dalmiro Finol, Guillermo Vento, Luis Romero Petit, Enrique Fonseca, Héctor Benítez Redondo, Julio Bracho, Luis Mono Zuluaga y el ídolo Alfonso Chico Carrasquel. Los consentidos de Tobar Lange se titularon campeones del llamado béisbol de primera división que antecedió a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en su temporada de estreno, la justa 42-43. Luego, en 1945, repetirían el título, quedando listos para el gran reto a partir de 1946 con el nacimiento del ente rentado. Cervecería Caracas obtuvo el campeonato en las temporadas de 1947-48, 1948-49 y 1951-52. Los aficionados celebraron en todos los rincones del tradicional Estadio Caraqueño de San Agustín, el mismo que años antes Tobar Lange, con su visión de negocios y su pasión por el equipo, había adquirido por 800,000 bolívares, cambiándole el nombre a Estadio Cerveza Caracas. Martín Tobar Lange se mantuvo al frente del club hasta su venta el 19 de agosto de 1952 a los señores Pablo Morales y Oscar Prieto Ortiz,
quienes continuaron la tradición ganadora que en 1942 había comenzado ese gran personaje del béisbol venezolano. Otra figura que grabó su nombre en la historia es Carlos Lavó, el hombre del Magallanes. Uno de los personajes más importantes en la historia de la popular divisa fue este empresario y comerciante que adquirió al equipo en 1941, cuando todavía se jugaba la pelota de primera división, en la cual logró conseguir el campeonato en la campaña 43-44. Bajo su conducción, Magallanes obtuvo el título de campeón de la liga en las temporadas 49-50, 50-51 y 54-55, además de tener el privilegio de contar en sus filas con peloteros criollos del renombre de Vidal López, Luis Camaleón García, Ramón Monsant y Jesús Chucho Ramos, e importados de la jerarquía de Quincy Troop, Jim Pendleton, Glenn Levine, Johnny Hetke y el afamado estratega cubano Lázaro Salazar, entre otros. Debido a que era dueño de una tienda llamada El Almacén Eléctrico, ubicada en la esquina de San Jacinto de Caracas, al equipo se le acuñó el remoquete de los eléctricos. En 1956, cansado de sufrir pérdidas económicas, Carlos Lavó decidió no continuar con el equipo, lo que generó la desaparición momentánea del Magallanes, que regresaría nuevamente en 1964 para seguir enriqueciendo una historia que no habría sido tal sin el aporte de este apasionado y romántico del béisbol que comprometió sus finanzas personales en pro de su amada divisa. Quizás es poco conocido, pero definitivamente uno de los personajes más influyentes e importantes de la pelota nacional en los años 30 y 40 del siglo XX fue Juan Reghetti, exitoso empresario. Su conexión con el béisbol se remonta al año de 1937, cuando refunda al Vargas Béisbol Club, equipo que tenía reunido a una importante afición en Maiquetía. Allí tuvo como socios a Pablo Morales y Oscar Prieto Ortiz, pero luego sería el único propietario del aguerrido equipo, también conocido como Los Sabios. Pocas escuadras de la época tuvieron el éxito del Vargas, que se tituló campeón de la Serie Nacional de 1937, con el muchachote de Barlovento, Vidal López, y el pitcher Bertram Buffalo Hunter como sus dos grandes estrellas. Asimismo, los Sabios conquistaron el Gallardete de Primera División en las temporadas de 1939 y 1940, pero además, en 1946 se convertirían en los primeros campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, triunfo que repitieron en la justa siguiente 46-47. Juan Reghetti fue responsable directo de la llegada a Venezuela de jugadores importados de la calidad de Marvin Williams, Sam Hairston, Frank Mancuso, Sam Jethro, Howard Esterling y sus dos lanzadores estelares, Roy Wellmaker y Don Newcomb. Los primeros años de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fueron de muchos cambios. El 8 de agosto de 1952, Martín Tobar Lange anuncia sorpresivamente la venta del Cervecería Caracas por un monto de 75,000 bolívares al señor Pablo Morales Pérez, locutor y publicista que ya había estado vinculado al béisbol con varios equipos de primera división y en transmisiones de radio. Morales fue el encargado de estampar la rúbrica en la transacción, pero siempre mantuvo dentro del negocio a su socio Oscar Prieto Ortiz, con quien inició una etapa de mucho éxito para el equipo que pasó a conocerse como Leones del Caracas y que en ese mismo torneo 1952-53 se coronó campeón con el inmortal manager cubano Martín Digo al frente. Pablo Morales fue fundador del Deportivo Caracas Béisbol Club en 1936 y del Cardenales de La Guaira en 1940, así como uno de los socios del Vargas en la primera división. Fue igualmente vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol Amateur y tuvo bajo su responsabilidad encabezar al comité organizador de la 7ª Serie Mundial de Béisbol Amateur que se celebró en Caracas en 1944. Su nombre quedará por siempre en la historia, ya que él y su socio Oscar Prieto Ortiz son considerados los padres de la Serie del Caribe, idea que llevaron en 1948 ante la Confederación del Caribe y que hoy día se mantiene como el evento que cierra los torneos invernales.
La década de los años 60 fue también de crecimiento para la pasión nacional, el béisbol. En la temporada 65-66, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sufre su primera expansión, pasando de 4 a 6 clubes con el nacimiento de los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara. Pero la pelota profesional no hubiera regresado a tierras crepusculares sin el empeño incansable de uno de los más grandes promotores del deporte, de las bolas y los strikes que ha conocido el estado Lara, don Antonio Herrera Gutiérrez. La vinculación de este caroreño con el béisbol data de los días cuando en su tierra natal manejó a los equipos Sandino BBC y Diablos Rojos. Adquirió el equipo Cardenales de Lara, que había sido fundado en 1942 por los señores Amabilis Mendoza y Medardo Oviedo. Desde entonces, los Pájaros Rojos se convirtieron en referencia del béisbol larense. En 1955, Cardenales se alzó con el gallardete en el Campeonato Nacional de Béisbol Amateur de categoría AA que se celebró en Valencia. Más tarde, su equipo pasó a formar parte de la aguerrida Liga Occidental que se jugaba en el estado Zulia. El equipo larense se atrevió a retar a las poderosas escuadras zulianas a partir de la temporada 62-63, cuando el equipo fue dirigido por el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Earl Weaver. El momento de gloria para la divisa larense se produjo en la campaña 63-64, cuando los muchachos de Don Antonio dejaron en el camino a Pastora, Rapiños y Cabimas y se coronaron campeones de la última temporada de la Liga Occidental. Peloteros de la calidad de los lanzadores Luis Tian, Ken Sanders, el outfielder Daniel Morejón, así como el manager Rodolfo Fernández, hicieron posible que ese día el tamunangue y el golpe tocuyano sonaran más alto que la gaita para satisfacción de don Antonio. Lamentablemente, Antonio Herrera Gutiérrez falleció en un accidente aéreo ocurrido en Maracaibo en marzo de 1969, en el cual también perecieron los jugadores Isaías Látigo Chávez y Carlos Santeliz, este último una de las figuras noveles de su equipo. Desde 1991, el Estadio Barquisimeto, hogar de sus amados Cardenales de Lara, fue rebautizado y no podía ser de otra forma, sino llevando desde entonces el nombre de don Antonio Herrera Gutiérrez. La Liga Occidental había desaparecido en 1963, pero muy pronto la pelota profesional regresaría al Zulia. Ese era el objetivo que se había trazado el empresario de ramo agropecuario, banquero y promotor deportivo, Luis Rodolfo Machado Bohórquez. Durante varios meses, este zuliano de pura cepa libró una fuerte batalla para conseguir una franquicia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para el Zulia, hecho que se concretó en marzo de 1969, cuando adquiere por 450,000 bolívares la franquicia de los Llaneros de Acarigua. Así nacieron las Águilas del Zulia y se concretó el sueño de quien durante muchos años había estado relacionado el béisbol con distintas escuadras, siendo el principal financista del Centauros, divisa que tuvo vida en el llamado béisbol de primera división en los años 40, pero que luego resucitó como parte de la Liga Occidental en las campañas 56-57 y 57-58. Machado también había estado vinculado al Venezuela de Llanecito en la década de los años 50, pero fue definitivamente el rol que jugó en el regreso del béisbol al estado Zulia en 1969 lo que marcó su vida dentro del deporte. Desafortunadamente, Luis Rodolfo Machado murió en 1978 sin poder ver a su querido equipo coronarse campeón de la liga. Sin embargo, cuando el 30 de enero de 1984 los aguiluchos derrotaron a los Cardenales de Lara y alzaron la copa para celebrar la llegada de su primer título, la imagen del hombre que hizo posible el nacimiento de las Águilas del Zulia estuvo más presente que nunca. El legado de Luis Rodolfo Machado es y será imborrable y se multiplica cada vez que sus Águilas del Zulia saltan al terreno de juego en pos de la victoria. Ese campeonato de las Águilas, como muchos otros momentos inolvidables de nuestra pelota, quedó grabado para la posteridad en el inconfundible e inimitable estilo de Carlos González.
Sin lugar a dudas, uno de los más carismáticos y respetados comentaristas deportivos de la radio y la televisión venezolana. Carlitos era dueño de un estilo ameno y de una manera muy particular de decir las cosas en medio de sus agudos análisis. Alfredo, de luego, está muy emocionado, pero de todas maneras, si te equilibras un poco, si te pones en cero, podemos conversar un poco. Rápidamente tú nos dices, ¿cómo has vivido tú esta pelea? En su larga trayectoria hizo del uso de la exageración uno de sus principales aliados para llegar al público. Fue así como a su paso por los circuitos radiofónicos del Caracas, Magallanes, Lara y Aragua, o en medio de su incursión en las transmisiones de Venevisión, Venezolana de Televisión y Radio Caracas Televisión, era común escuchar cómo matizaba sus palabras con frases que pasaron a la historia y se convirtieron en propiedad del colectivo. Me juego las torres del silencio, sin que me quede nada por dentro, a mí que me lleven preso, o a ese le bateo yo con un periódico enrollado. Eran parte del glosario del popular comentarista de Tucupita. Cuentan quienes tuvieron el honor de ser sus compañeros que nunca anotó un juego de pelota porque su prodigiosamente le permitía recordar con minuciosidad cada detalle de lo ocurrido sin necesidad de recurrir al papel. Pero Carlitos no solo fue un grande del micrófono. Su fina pluma deleitó a los aficionados en varios medios como La República y El Nacional, además de impulsar el nacimiento de sus publicaciones consentidas, Sport Gráfico y Meridiano en la década de los 60. Hoy, el Salón de la Fama del Béisbol venezolano rinde homenaje a todos estos pioneros que han hecho posible que el béisbol sea una pasión en todo nuestro país. Damos la bienvenida en la inmortalidad a Martín Tomar Lange, Carlos Lavó, Juan Reggetti, Pablo Morales Pérez, Antonio Herrera Gutiérrez, Luis Rodolfo Machado y Carlitos González.